Buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos. Damos apertura a lo que sería esta defensa oral de trabajo final de licenciatura en psicopedagogía. Les presento a mis compañeras, ellas son Agustina y Julieta. Buenos días. Magdalena y Juliana. Buenos días. También comentarle al público presente quienes nos dirigieron y codirigieron las licenciadas María Eugenia López, quien fue que le habló recién, Valeria Andrea Durán, y por último la tercera docente evaluadora, la licenciada Silvina Testabrosa. En principio, nuestro título de trabajo final se denomina El CIEU es como el tráiler de la película, una aproximación a lo que se aprende en el ingreso a la licenciatura de psicopedagogía a través de las prácticas discursivas. Ahora le mostraremos lo que sería brevemente una cartografía de nuestro recorrido de defensa oral, el cual consta de 4 momentos claves. En principio, introducción, marco teórico y conceptual, en tercera parte, análisis de datos y por último, conclusiones y proyecciones futuras. Ahora bien, nuestro trabajo se orienta hacia aquella etapa previa que se da entre la elección de su carrera y una matrícula inicial, momento por el cual los ingresantes van a transitar un dispositivo de ingreso denominado CIEU, curso de ingreso a los estudios universitarios, de la cual y en este marco generamos el siguiente interrogante. ¿Qué se pretende que aprendan los ingresantes a la licenciatura en psicopedagogía en la Facultad de Educación y Salud, Universidad Provincial de Córdoba, a partir de las propuestas de escritura, lectura y oralidad que se le ofrecen en el CIEU en la Corte 2024 respecto a la disciplina? Por último, también mencionarles y aclararles que este trabajo se inscribe dentro de un programa alfabetización académica, escritura, lectura y oralidad, mientras se enseña y se aprende dentro de una línea de investigación denominada escritura acompañada. El objetivo general que guía nuestro TFL es indagar qué se pretende que aprendan los ingresantes a la licenciatura en psicopedagogía en la FES UPC a partir de las propuestas de escritura, lectura y oralidad que se ofrecen en el CIEU, en la Corte 2024, respecto a la disciplina. Al centrarnos en nuestra propia carrera, pudimos ver cómo se vinculan contenidos, docentes y estudiantes en el ingreso y cómo se diseñan las propuestas didácticas y evaluativas. A su vez, el recorte temporal también nos permitió observar de qué manera se integran y se acompañan esas prácticas discursivas. Nuestro trabajo se inscribe en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo exploratorio con diseño flexible. Como técnicas principales empleamos entrevistas semiestructuradas e investigación documental. Las entrevistas fueron realizadas acá en esta casa de estudios a 3 docentes seleccionados en función de su relevancia con los objetivos de esta investigación. Además, para anclar la práctica con la teoría, decidimos, como les comentaba anteriormente, enriquecer y complementar esas entrevistas con investigación documental, utilizando los tomos del CIEU o esos materiales de enseñanzas que se utilizan. Este cruce, estas observaciones nos permitieron centrarlas y anclarlas en un marco teórico y reconstruir nociones claves. Este cruce de fuentes nos permitió obtener una mirada más integral del fenómeno investigado y posibilitó analizar de qué manera se vinculan esos materiales de enseñanza con los propósitos pedagógicos. Para contextualizar el fenómeno que investigamos, fuimos abordando distintos núcleos teóricos que nos permitieron seguir construyendo esta mirada situada o integral de la que hablaba mi compañera. Uno de ellos es el ingreso universitario. Históricamente, el ingreso universitario ha atravesado por distintos factores sociales y políticos. Desde inicios del 76, con las restricciones impuestas por la dictadura, hasta el 83, con el retorno de la democracia y el ingreso irrestricto a las universidades nacionales impulsados por la misma. Considerando a Marano, Viver y Casio, entendemos que el ingreso implica un tránsito que le permite al ingresante comenzar a apropiarse de las reglas del juego y a constituir su identidad como universitario. Tal como afirma Bracci, el ingreso a la universidad comienza con la inscripción del aspirante en la facultad y se afianza mediante la interacción con docentes, pares y la propia institución. Hasta aquí reconstruimos de manera breve lo que fue nuestro marco teórico. Y a continuación, como grupo de investigación, decidimos entender este ingreso como esta urdimbre que se teje a partir de múltiples desafíos, tensiones y rupturas.
lo cual nos llevó a preguntarnos cómo es que este proceso multidimensional y complejo se traduce en la práctica, cómo se materializa en la Facultad de Educación y Salud Dr. Domingo Cabrén. En nuestra casa de estudios esto se da a través del CIEU, un dispositivo institucional que funciona como la clave en la trayectoria formativa de aquellos que eligen y deciden formar parte de la licenciatura en psicopedagogía, habilitando por un lado la construcción del oficio de ser estudiante universitario y por otro lado acercando al aspirante a debates propios del campo psicopedagógico. Además de que también busca promover una lógica de diálogo, pregunta y reflexión sobre lo que son las elecciones personales, lo que significa formar parte de una universidad pública en este contexto histórico, social y político que nos rodea, y sobre todo problematizar respecto al ser humano entendido como un objeto complejo de intervención psicopedagógica. En este marco, el CIEU no solo introduce contenidos y estrategias, sino que empieza a modelar artesanalmente una nueva forma de ser y de estar en la universidad, influyendo profundamente en la mirada que se tiene el ingresante a sí mismo en esta construcción como estudiante universitario. Bracci va a definir a esta construcción como un conjunto de modos, por ejemplo, resistencia, forma de sociabilizar y estrategias, y también la llama la nombra como una construcción de identidad académica con desafíos cognitivos, institucionales y epistemológicos del nivel superior. Entonces, dado que el oficio se va construyendo en la interacción con la institución y con otros, es importante preguntarse qué implica aprender en la universidad. Siperovich nos trae el concepto de aprendizaje y plantea que es un proceso subjetivo y personal que se construye en una historia singular, en diferentes contextos y atravesada por diferentes situaciones. Aprender en la universidad implica no solo incorporar contenidos nuevos, sino es ingresar a la comunidad académica con lenguajes propios, modos de producción y criterios específicos, los cuales me va a permitir mantenerme en esta comunidad académica. En este proceso, la lectura, la escritura y la oralidad, denominadas prácticas discursivas, ocupan un lugar central en la trayectoria formativa. Tomando como referente a Solé y a Carlino, es que las mismas mencionan que estas prácticas discursivas no son meramente habilidades técnicas aisladas, sino procesos sociales y cognitivos que transforman el pensamiento. No se nace sabiendo leer, escribir y hablar académicamente. Por el contrario, se requiere de tiempo, orientación y enseñanza. De allí es que reside la importancia del concepto de alfabetización académica, el cual entendemos desde Carlino como el proceso de inclusión del estudiante en la cultura escrita de cada disciplina. Cada disciplina organiza su pensamiento de una manera completamente diferente. Lo que va a exigir no solo incorporar estrategias cognitivas, sino también el posicionarse frente a los saberes, participar en los debates y construir sentido junto a un otro. López y Bustos, en esta misma línea, es que mencionan que ingresar y participar en las comunidades académicas requiere entonces del uso y manejo de las prácticas discursivas allí legitimadas. Entre estas prácticas, si hablamos de una de ellas, podemos adentrarnos a lo que es la escritura, de lo cual si tomamos aporte de nuestro marco teórico, podríamos volver a retomar a Paula Carlino, quien menciona que escribir no es simplemente voltar y hacer un papel, sino que en momentos desafiantes, escribir es un medio por el cual configuramos lo que sabemos. En esta misma línea de Navarro y Bono, psicopedagogas, mencionan que escribir es un proceso subjetivo, recursivo y situado. Entonces, esto implica un posicionamiento subjetivo en la vida de los estudiantes universitarios, ya que en él no solamente van a intervenir variables de tipo meramente cognitivas, sino que también intervienen elementos que son pulsionales, relacionales e identificatorios que constituyen al sujeto. Entonces, si hablamos que la escritura configura y transforma el pensamiento, podremos hablar también de otra práctica discursiva como lo es la lectura. La lectura también es significativo, según Carlino también sigue expresando que es compleja y continua,
de la cual no solamente se trata de decodificar textos, sino que también es interpretar críticamente desde marcos disciplinares específicos. Isabel Solé menciona que el lector debe movilizar ciertos conocimientos previos, experiencias e intereses para poder movilizar y dar sentido a lo que se lee. Entonces, así, estas prácticas discursivas se van complejizando y significando conforme vamos avanzando en nuestro recorrido académico. Lo cual, para nosotras, esto implica un rol importante, o sea, como grupos creemos que es importante el acompañamiento pedagógico, ya que leer en la universidad también es aprender a formar parte de una comunidad académica, aprendiendo sus formas de ver, de pensar y de producir conocimiento. En cuanto a la oralidad, tomando los aportes de Russell, podemos decir que esta competencia constituye una práctica compleja y situada en el ámbito universitario, que va mucho más allá de una simple conversación espontánea. Hablar en la universidad implica construir discursos que respondan a intenciones, contextos y situaciones específicas. Como señala Rodríguez, no solo se trata de pronunciar palabras, sino de construir textos orales en función de objetivos, propósitos, contextos y situaciones específicas, como les decía anteriormente. Entonces, a su vez, se requiere que el hablante no solo claridad conceptual, sino también la capacidad de integrar lecturas previas, debates sostenidos y modos legítimos de intervención en el diálogo académico. Por eso, tal como afirman Castaño y otros autores, esta práctica discursiva implica dimensiones múltiples, como lo pueden ser las sociales, emocionales, singulares y comunicativas. Además, su carácter efímero la vuelve aún más exigente, ya que no se puede borrar lo dicho como sí puede hacerse el escribir. Hacer lugar a la oralidad como una práctica legítima en la formación universitaria no solo potencia la participación, sino que también democratiza el acceso al conocimiento. Entonces, en este sentido, la enseñanza explícita de estas prácticas discursivas es clave para garantizar una formación académica de calidad, inclusiva y transformadora. A continuación, nos adentramos en el análisis y la interpretación de la información recolectada a lo largo de nuestra práctica, valiéndonos de las voces de los docentes entrevistados, pero también considerando todo lo que tenían para decir los documentos institucionales que conforman el tomo 1 y los del CIEU, al igual que toda la información que pudimos rescatar del aula virtual Moodle. Esta sección se organiza a partir de la construcción de 3 categorías a priorísticas, las cuales sirvieron como ejes ordenadores de la información. Estas categorías son dispositivo institucional de ingreso, ingresante universitario y prácticas discursivas. Cada una de ellas cuenta con subcategorías que nos permitieron hilar aún más fino sobre el tópico investigado. Bien. La primera categoría nos permitió comprender cómo el dispositivo en voz de su coordinadora es entendido como la puerta o el tráiler de la película. Tomando la voz de otro de los docentes entrevistados, él mismo nos menciona que el CIEU trasciende su materialidad para configurarse como un espacio simbólico en el que se invita a los ingresantes a pensar sobre la formación, sus implicancias, sus intervenciones y específicamente la formación específica dentro de esta facultad. Entre sus objetivos se destacan la reflexión sobre las implicancias de ser estudiantes, la construcción de estrategias metacognitivas y la construcción de lazos que sostengan las trayectorias. Sin embargo, los testimonios de algunos de los docentes mencionan que estos objetivos no son comprendidos de manera unívoca, lo que genera tensiones internas. Al igual que, en concordancia con los tomos, mencionan que buscan que los aspirantes dentro del CIEU contacten con sus representaciones sociales en torno a la psicopedagogía para así poder complejizarlas, problematizarlas y hacer un abordaje desde una triple vía: personal, teórica y técnica. En cuanto a su organización y planificación, el CIEU se encuentra coordinado por un equipo de docentes de la práctica 1, los cuales consideran que sería mucho más favorable obtener una mayor colaboración de docentes de primer año, entendiendo que esta primera instancia ofrece una fotografía inicial para adaptar las propuestas pedagógicas en base a la población ingresante. Bueno, tiene una modalidad bimodal que combina encuentros presenciales con actividades asincrónicas en un aula virtual. Esto está organizado en 3 ejes
articuladores, como lo son las preguntas orientadoras, los diversos materiales y estrategias didácticas participativas, por ejemplo, los foros, juegos, debates, etc. Todo esto se va a articular con las materias de primer año, lo cual permitirá construir una mirada situada y crítica de la disciplina desde el primer momento. La construcción de los saberes disciplinares en el CIEU se basa fundamentalmente en la problematización, en la exploración y en el análisis de la psicopedagogía. Los docentes que han sido entrevistados nos comentaban que ellos buscan mostrar a través de sus discursos que esta disciplina, el carácter joven y que está en construcción, ¿no? A través de los discursos académicos y los aportes teóricos. Para finalizar con esta subcategoría, es que tomamos la decisión como grupo de analizar los objetivos del CIEU a través de una estructura, más bien una triada de dimensiones en las cuales encontramos el dispositivo institucional, vínculos y aprendizajes. Esto tiene la finalidad no solo de permitir al ingresante amoldarse a la institución, al contexto académico, sino también que va a sentar las bases para la construcción comprometida del ejercicio de la psicopedagogía en la sociedad. La segunda categoría, ingresante universitario, nos permitió acercarnos desde los deciles docentes, también con los documentos institucionales, a los ingresantes de quienes comienzan la formación. Entonces, el ingreso a la universidad aparece como una oportunidad de ser parte de la Universidad Provincial de Córdoba, de adentrarse a la aventura del conocimiento y también aproximarse, obviamente, a la psicopedagogía según se expresa en el aula virtual. Si tomamos algunos de los ejes investigados, podríamos hablar de la población, de la cual los docentes nos mencionaban, entrevistados, que hay una heterogeneidad. Se puede hablar de una variedad de edades, entre ingresantes que recién culminan sus estudios secundarios hasta edades de 20, 30 o más años. También se habla de estudiantes que tienen trayectorias paralelas, como ser estudiante trabajador o con personas a cargo. Y nos mencionan que hubo un aumento en aporte 2024 respecto a estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad y que buscan en la carrera ayudar a otros. También podríamos hablar que la población es mayoritariamente femenina y que si bien hay estudiantes que son de Córdoba y del interior de Córdoba, hay otros estudiantes que son del interior de la provincia y de otras provincias, perdón. Sin embargo, también los docentes entrevistados alertan sobre la disminución de la matrícula 2024 atribuida principalmente a la situación actual, lo cual en cierta parte obliga a algunos estudiantes a dejar la carrera para poder subsistir. Como grupo, nosotros creemos que esto pone en evidencia que lo social está entrelazado con las posibilidades de permanencia en la universidad. Entonces, en este marco, ser estudiante universitario se configura como una construcción continua y compleja. Desde las voces de los docentes entrevistados, más los materiales institucionales que pudimos tener alcance, coinciden que este oficio no es simplemente estudiar, sino más bien es ir desarrollando habilidades, competencias, vinculándose y adaptándose a la institución. La coordinadora del CIEU también observa que algunas habilidades de este oficio que antes se traían del secundario, ahora hay que construirlas y aprenderlas en la universidad, como por ejemplo el régimen académico o cómo funciona un plan de estudios. Respecto a lo que dijo mi compañera, y tomando las palabras de la coordinadora, en sus deciles aparece con fuerza la idea de capital cultural como un factor clave, ya que no todos parten del mismo lugar para apropiarse de este oficio. En este sentido,
y eso impacta permanentemente y directamente en la permanencia universitaria. En este sentido, en este contexto, los docentes y su rol cumplen un papel fundamental en el acompañar, en el sostener procesos y hacer visibles algunos códigos de la universidad. Por su parte, la FES acompaña y sostiene estos procesos a través de una red institucional que incluye áreas y programas transversales en el que cumplen un rol en el acompañamiento, como les comentaba, para estos ingresantes en sus inicios, ofreciendo a su vez canales de consulta, recursos y propuestas de participación. La inclusión de estudiantes avanzados como tutores es una estrategia reciente que, según los testimonios, potencia la cercanía y enriquece las experiencias de los ingresantes. Concluimos en que este acompañamiento es muy importante para que los alumnos puedan sentirse seguros y arrancar esta carrera universitaria. Estos acompañamientos se enmarcan en una apuesta institucional, ya que la FES busca impulsar propuestas que articulen lo académico con lo comunitario y a su vez buscan visibilizar las múltiples ofertas formativas de nuestra universidad. Como tercera categoría llamada prácticas discursivas, esto nos permite analizar cómo el CIEU introduce a los estudiantes al modo de lectura, escritura y oralidad para señalar que son fundamentales para ingresar a la comunidad académica. En el tomo número 2 señala que aunque la trayectoria escolar esta cultura escrita es indispensable y se va construyendo, los estudios superiores demanda una práctica superior. Sole y Carlino, desde este enfoque, señala que la lectura no solo comunica, sino que produce conocimientos y configura una identidad académica. La propuesta de lectura y de escritura en el CIEU no solo busca aproximar al ingresante a textos netamente psicopedagógicos, sino promover la reflexión y tener una construcción crítica de las representaciones de la disciplina. Finalmente, dentro del CIEU también se desarrollan habilidades orales como la escucha activa o el debate. Si bien los docentes exponen que no esperan que el ingresante llegue con un dominio pleno de la realidad académica, el CIEU de todos modos busca ponerlos en contacto con este tipo de lenguaje, ya sea a través de la participación en intercambios orales o de la escucha activa que realizan de sus docentes utilizando este registro, lo cual les permite familiarizarse con él de a poco. Como sujetos investigadores, queremos que la realidad se debe trabajar de manera explícita, promoviendo estrategias que busquen favorecer la argumentación, la interacción dialógica y sobre todo que permitan construir una posición activa frente al conocimiento académico. Retomando a una de las docentes entrevistadas, cuando uno trabaja con la realidad se las tiene que ingeniar y hay que considerarla al mismo nivel de complejidad que tiene la lectura y la escritura. Porque no hay que olvidarse que es una competencia que el psicopedagogo o la psicopedagoga debe seguir trabajando y desarrollando a lo largo de su trayectoria, ya sea como estudiante o como profesional. Finalmente, algo que también viene de la mano de esta docente, que es súper importante mencionar, es que hay que empezar a repensar las unidades curriculares, ya que hay que ver qué espacios se le están dando a los estudiantes para seguir trabajando, puliendo y construir significados desde esta práctica. Lo cual esto invita a repensar la formación en sí e interpela al plan de estudios. Hasta aquí y finalizando con esta categoría, nos aproximamos a continuación a la reflexión acerca de que el análisis de las prácticas discursivas en general se relaciona íntimamente con el proceso de producción de nuestro TFL, ya que para poder llevarlo a cabo nos tuvimos que valer de estas herramientas y sus recursos, y no solo para construir una mirada crítica del tópico que estábamos investigando, sino sobre todo para poder posicionarnos dentro del campo de la psicopedagogía y comprender qué significa hablar, leer y escribir desde los marcos de la disciplina. Bien.
Es a partir de la tríada construida en la primera categoría que buscamos abordar aspectos del problema investigado para establecer relaciones entre estas y la información recolectada, buscando generar respuestas a priorísticas a nuestra pregunta de investigación. En cuanto a lo que respecta a participación institucional, concluimos en que el CIEU trasciende su función administrativa para configurarse como un espacio simbólico de producción y construcción de conocimiento. Es una fotografía o tráiler de la vida universitaria. Este espacio permite la incorporación progresiva del estudiante, la generación de la socialización y la construcción de su identidad estudiantil. El dispositivo es crucial para fortalecer el sentido de pertenencia y permanencia de los estudiantes al brindar recursos que facilitan la adaptación a las exigencias de este nuevo nivel. En lo que respecta a la construcción de vínculos es que se ve el tejido de múltiples relaciones, tanto entre pares, los cuales actúan como una comunidad y fomentan el aprendizaje colaborativo, y entre docentes y tutores, los cuales actúan como figuras de sostén. Finalmente, nos acercamos a la dimensión del aprendizaje, donde concluimos que el CIEU no se limita a la mera transmisión y adquisición de saberes, sino que más bien busca desarrollar competencias específicas. ¿Ustedes tienen una Fiorino blanca? Disculpe. Tranquila, no pasa nada. Sí. El CIEU no se limita a la mera transmisión y adquisición de conocimientos, sino que busca desarrollar competencias específicas para la validación y la producción del conocimiento académico. Sostenemos, de una perspectiva psicopedagógica, que el CIEU se configura como este espacio formativo que le permite al ingresante comenzar a identificar de a poco cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus dificultades. Le permite problematizarse respecto a su percepción y modo de aprender. Así como también busca brindar diversos andamiajes relacionados a estrategias de estudio para fomentar la autonomía y la metacognición. Si tuviéramos que hablar de problemáticas divisadas en esta área, destacamos principalmente dos: la apropiación de las prácticas discursivas y la interacción que mantiene el ingresante con el aula virtual. Siguiendo ahora con las reflexiones metodológicas, cabe destacar que este proceso nos presentó desafíos significativos. Si bien las entrevistas nos permitieron recuperar las voces de los entrevistados, también surgieron desafíos. Es decir, que si bien algunos de los participantes adoptaron una posición más activa y nos pudieron dar más precisiones en sus discursos, otros adoptaron una forma más cerrada y un discurso menos exhaustivo en respecto a algunas preguntas planteadas. Para abordar esta situación, como grupo, se implementaron estrategias como la reformulación de preguntas y la utilización de estas entrevistas semiestructuradas que nos permitieron mayor flexibilidad en el diálogo, ofreciendo un espacio y un ambiente propicio para la reflexión y el intercambio genuino entre los participantes y nosotros como investigadores. Asimismo, el análisis de la información evidenció tensión entre el discurso institucional y la praxis. Según documentos oficiales, presentaban al CIEU como un espacio particular de formación. No obstante, en algunos testimonios entrevistados se pudo ver que había cierta dificultad en esta implementación, poniendo en evidencia lo que sería la brecha entre la planificación y la práctica realizada. No obstante, esta investigación, lejos de ser un punto de cierre, se configura como una apertura a nuevos horizontes de conocimiento, lo cual implementamos y proponemos las siguientes estrategias para fortalecer el dispositivo. Una mayor institucionalización del CIEU, asegurando una mayor estabilidad en los equipos docentes, en conjunto con una planificación a mediano y largo plazo. Fortalecer la articulación entre el CIEU y las cátedras de primer año, implementando tutorías específicas en lo que respecta a la escritura y espacios de discusión interdisciplinaria. Y por último, repensar estrategias pedagógicas que nos lleven a promover la apropiación de la virtualidad como un espacio de aprendizaje.
Por todo esto mencionado y a modo de sugerencia, es que como grupo proponemos